Cuando la vida nos da esos revés, cuando la vida nos golpea y pareciera que agotará poco a poco nuestros recursos, cuando se van acabando las posibilidades, las oportunidades, cuando sentimos que una a una se van rompiendo cada una de las cuerdas y solo nos queda la última, nos queda una sola cuerda. Acompáñame hasta el final. Sé que esta reflexión de hoy, esta historia, Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida. Dios tiene una respuesta, una palabra que va a bendecir tu vida. Acompáñame hasta el final. Mi nombre es Henry Ramírez Aldana. Este canal es el lugar secreto, donde domingo a domingo, hasta misma hora, 4 de la tarde, quiero compartir contigo esos pensamientos, esas reflexiones de la hermosa palabra de Dios, de esas grandes enseñanzas que nos deja su palabra. Cuenta la leyenda, la historia de aquel gran músico, extraordinario músico, talentoso y superdotado violinista. Su nombre, Niccolò Paganini, un italiano, por allá al año 1700, alrededor de 1780, 90 que nació. Cuenta la historia de un extraordinario violinista. Las notas, la música, los sonidos que lograba extraer de su violín eran asombrosos. Dicen que cuenta la historia de aquel violinista que nadie se quería perder ninguno de sus conciertos, de sus presentaciones. Era asombroso, lo que refleja la historia o cuenta la historia de este hombre. Cada evento que él hacía se llenaba, se saturaba, se desbordaba la gente en el teatro queriendo escuchar lo que este hombre hacía con el violín. Aquella tarde, aquella noche, ya llegando la noche, cuenta la historia de esa gran presentación que pasó la historia, por lo que ocurrió en esa presentación. El teatro, uno a uno, fueron llegando los invitados, fueron llegando las personas, los asistentes a aquel gran evento. Uno a uno fueron llegando, iban entrando al teatro con su mejor traje, su mejor gala, ocupando su puesto y su silla en el teatro, el lugar que le había correspondido de acuerdo a la boleta que había adquirido. Se fue poco a poco, paso a paso, llenando aquel gran salón, aquel gran teatro, gran salón donde se presentaría el gran violinista Paganini. La solemnidad, la elegancia, los trajes, la ceremonia, lo elegante del evento. También junto a eso, en la tarima, fueron uno a uno ocupando cada uno de los músicos su lugar. Aquellos habilidosos músicos de la orquesta fueron cada uno ocupando su sitio, su silla y preparándose para el gran evento. Cada uno tomaba su lugar, tomaba su instrumento, preparaba partitura, abría la partitura, empezaban a hojear. Todo se estaba preparando para el magno evento, para aquel gran suceso. Uno a uno se fue llenando hasta que la tarima, igual que el auditorio, ya estaba ocupado. El auditorio repleto, desbordado de gente. No cabía una persona más. Todos los palcos, las sillas hasta la parte de atrás, todos los espacios en el salón, en aquel gran salón, ya estaban ocupados. Los músicos también ya estaban ahí listos con sus partituras abiertas y esperando para dar inicio al gran espectáculo. Unos minutos después ingresa el director de la orquesta, hace su presentación delante del público con su batuta en mano. Todos dan su aplauso al gran director de orquesta. Se va hacia su sitio, toma su lugar y está preparado para dar inicio a aquel gran evento. Unos minutos después, como haciéndose esperar en aquel gran silencio, ya el teatro guardaba absoluto silencio, todo el mundo esperando que emergieran aquellos sonidos asombrosos, melodiosos. De pronto, en unos minutos después, ingresa el gran Paganini, violinista asombroso. La historia cuenta que las notas que lograba sacar de aquel violín transportaba a su público a las nubes, lo sacaba al espacio, lo sacaba a otro tiempo. Cuentan algunos en tantas anécdotas y leyendas que se cuentan de este gran violinista que la gente percibía no pasar el tiempo. Cuando él tocaba ese instrumento pareciera que la gente olvidaba el tiempo, lo que transcurría. Y podían quedarse ahí horas y horas escuchándolo
sin sentir cansancio, transportados por esos hermosos sonidos que no sabían, no se explicaban cómo lograba sacar de ese pequeño violín. Pareciera que el violín cantara, pareciera que el violín por momentos tomara notas musicales propias. Era asombroso lo que cuentan de su gran talento. Entra Paganini y fue la ovación total, la ovación. Todo el público llenó el auditorio de aplausos, se pusieron de pie, las ovaciones, los gritos, los júbilos, ovacionándolo al gran Paganini. Y no era para menos, ya se había hecho una leyenda. A veces quizá criticado por su aspecto, un poco, algunos lo creían que un poco desordenado, no se preocupaba tanto por su arreglo personal, pero eran cosas que pasaron a un segundo plano. Cuando él tocaba su violín, la gente era lo que menos observaba, lo que le interesaba era el sonido, las melodías y espectaculares que le sacaba aquel instrumento. Ya listo el teatro lleno, el auditorio listo, abiertos, preparados para escuchar con qué saldría él aquella noche. La orquesta preparada, lista para dar su primer inicio. Toca con la batuta el director de orquesta aquel atril y da inicio al espectáculo. Y como era de esperarse, el sonido mayor y el que más llamaba la atención para todos era el momento del solo, el solo que hacía el gran Paganini con su violín. Empezó a tocar aquel violín y como siempre aquella melodía impresionante que llenaba todo el auditorio, todo el mundo quedaba casi como en shock, transportados como en otro mundo, totalmente absorbidos por aquella melodía. Pareciera que salieran del teatro en sus mentes y estuvieran paseando por las nubes con aquella melodía y notas que sacaba de aquel violín. Era espectacular. Los asistentes se sentían plenos, llenos, estaban transportados y parecía mecerse sobre esas melodías, parecían como estar flotando sobre aquellas melodías de aquel violín con el gran Paganini. De pronto, mientras estaban ahí absortos, inmersos en esa música que les llegaba, parecía llegarles al alma, de pronto en medio de aquel momento espectacular un sonido rompió la melodía, rompió la armonía. Y fue algo sonó que a todo el mundo lo dejó en shock, y fue que aquel sonido que nadie se esperaba y era una cuerda que se rompió. El gran Paganini tocando su instrumento, sacando la mejor melodía. De pronto en ese momento lo que todo músico teme, lo que ningún músico quiere que le ocurra, y le ocurre delante de un auditorio repleto de gente, lleno de gente, en el mejor momento, cuando estaban tocando la mejor nota, cuando todo el mundo estaba transportado en el espacio, en sus melodías, ¡prum!, se rompe una cuerda. Sonido que todo el mundo identificó y se escucha en el auditorio un ¡oh! Fue el sonido del auditorio, todo el público en el auditorio como si se hubieran puesto de acuerdo en una sola voz. ¡Oh! El asombro por aquella cuerda que se revienta, se rompe. La orquesta paró, dice la leyenda, la historia, que la orquesta se detuvo, guardó silencio. El director de orquesta volteó a mirar a Paganini y se quedó observándolo. Paganini retira la cuerda con cuidado para que no interrumpa su acto y continúa tocando con las otras 3 cuerdas que le quedaban. La orquesta, al ver que él continúa con sus melodías, sigue entonces su tono, vuelven, inician, como si no hubiera pasado, sigue el Paganini tocando su excelente melodía ahí sobre su hombro, que en aquel violín. Nuevamente olvidan lo sucedido, los sonidos que sacaba el del violín, la música que lograba sacar, los hizo olvidar inmediatamente lo que ocurrió, porque sonaba igual. No sabían cómo hacía, pero sonaba igual. Y nuevamente disfrutan de aquel espectáculo, cuando de pronto unos minutos más adelante vuelve y ocurre otro sonido, igual al anterior. Nadie lo creía, no lo podían creer, no podía estar sucediendo, que se le rompiera una segunda cuerda y se revienta la segunda cuerda del violín y todo el mundo otra vez exclama aquel ¡oh! Pareciera que la gente hubiera quedado en shock. La orquesta se detiene nuevamente y ya son 2 cuerdas las que se han roto, solo le quedan 2 cuerdas. El director de orquesta nuevamente observa a Paganini, quizás hasta aquí llegó todo, llegó el concierto, pero para asombro de todos, Paganini retira aquella cuerda y vuelve y toma su instrumento y continúa el concierto con 2 cuerdas que le quedaban. Era impresionante que siguiera sonando aquel violín como sonaba. Ese era el talento, esa era la habilidad, ese era el genio de aquel gran violinista, y que todo el mundo lo sorprendía.
y una vez más los hace a todos olvidar aquel suceso y vuelven y siguen transportados en aquel sonido de aquel violín, olvidando que solo le quedaban 2 cuerdas. Minutos o segundos más adelante, lo que nadie quería que pasara y nadie podía creer que ocurriera, una tercera cuerda se revienta, ¡prum! Se escucha aquel sonido en el auditorio, lo sintieron todos en el auditorio y los mismos músicos en la orquesta lo sintieron como si se hubiera roto algo adentro de ellos. No podía suceder eso. Cuando estaba sonando tan espectacular, cuando estaba tocando sacando esas mejores melodías y se revienta la tercera cuerda. Nuevamente la orquesta se detiene, miran a Paganini. Paganini, totalmente ajeno a lo que ocurría, como si no tuviera que ver con él, retira aquella cuerda de aquel violín y queda con una sola cuerda, la última cuerda. Solo le queda una cuerda y vuelve y toma su instrumento, lo pone sobre su hombro y continúa el espectáculo. No saben cómo, nadie se explica cómo lo hizo, que con aquella única cuerda, dicen algunos que era la cuerda sol que le quedaba, cómo pudo sacar de aquella sola cuerda las diferentes notas. ¿Cómo podía hacer para que sonara tan extraordinariamente con aquella cuerda que le quedaba, la última cuerda? Una sola cuerda le quedó. Y sigue el gran Paganini tocando y continuó su concierto y terminó aquel evento con una sola cuerda, la última cuerda. Al terminar, todo el mundo se pone de pie y quieren romper el salón en aplausos, en reconocimientos, y no era para menos. Pasó la historia. Pasó la historia, aquella anécdota, aquella leyenda de aquel suceso en aquella noche cuando el Paganini tocó el violín con la última cuerda, solo quedaba una cuerda. Sabe que eso nos deja muchas reflexiones a nuestra vida, por lo menos a mí mientras veía esta historia y leía este suceso, me dejó muchísimas enseñanzas, que con gran asombro sacaba grandes reflexiones de ahí. Cuando la vida nos llegan esos momentos en que se rompen cuerdas, cuando llegan esos momentos de ruptura, cuando llegan esos momentos tan difíciles, cuando esos momentos que parece que nos partieran el alma, aquellas cosas que no deseamos y que menos esperamos y que nadie quisiera que ocurrieran y nos ocurre a nosotros. Aquel que le tocó sufrir la pérdida de aquel ser amado, cuando llega la muerte y toca a su puerta y aquel sonido de la muerte pareciera que reventara esa cuerda en su alma y aquel sonido que nunca quisiera oír se escucha en aquella casa. El llanto, el dolor inmenso en el alma por la pérdida de un hijo, aquel que perdió un hijo, aquella madre que pierde su hijo y fallece, muere su hijo y parece que se partiera esa cuerda en su alma. La pérdida de un hermano, la pérdida de un padre, la pérdida de una madre. ¿Cuántos han tenido que sufrir en este corto tiempo o en este corto suceso que está ocurriendo en el mundo por la pandemia? ¿Cuántos tuvieron que sufrir la pérdida de un ser amado, la pérdida de su madre, de su padre, de su abuela, que era todo para él, para ella? La pérdida de aquel esposo, la pérdida de aquella esposa. Cuando llega la muerte y pareciera como ese horrible sonido del reventarse aquella cuerda, cuando todo estaba bien, marchando bien y se rompe aquella cuerda de aquel lazo que lo unía a ese ser amado. La pérdida de aquel empleo, cuando todo parecía estar bien, los ingresos bien, aquel empleo que representaba la estabilidad económica, que representó mucho en su casa, que representaba todo en su casa y era su fuente de ingresos, su estabilidad, tantos años trabajando allí, tan estable, y de pronto cuando menos lo espera, sin esperarlo, sin imaginárselo, de la noche a la mañana pierde aquel empleo y siente como que queda a la deriva, en la calle. Y empieza a tratar de razonar y no entender por qué ocurrió y todo lo ve más difícil por la edad, por el tiempo, por la experiencia, por cuántas cosas, y se rompe esa cuerda de estabilidad, de ingreso, aquella a la que se aferraba y era la con la que depositaba toda su confianza por el ingreso en su casa, su subsistencia, la de sus seres queridos, y se rompe una cuerda como esa. Cuando se termina aquella relación por la que tanto se dio, en la que cuando se entregó todo, se dio lo mejor de sí, y de pronto aquella relación termina y sientes como que se rompe esa cuerda en tu alma y pierde la estabilidad y parece que todo se derrumba, se deshace, no encuentras foco, todo pierde como su base, su solidez. El divorcio inesperado,
de aquella mujer cuando su esposo se va de casa y queda ella sola con sus hijos o viceversa, y algo que nunca esperaba, aquel matrimonio que inició con un gran sueño para toda la vida y de pronto ocurre lo inesperado, lo que nadie se esperaba, lo que menos quería o lo que más temía, se rompe esa cuerda y ocurre lo que no esperaba, lo que no deseaba. Cuando somos golpeados o devastados por alguna enfermedad, esas enfermedades que cuando en casa golpean no solo al paciente, sino a todo su entorno, a su familia. Cuando viene la enfermedad a la casa y golpea con esa terrible dolor, afección que afecta todas las áreas de la vida, rompe la paz del hogar, rompe la armonía, la cotidianidad y la atención se centra en aquel ser querido enfermo. Y verlo en su dolor y en su angustia, es como si se rompiera otra cuerda y se rompe esa cuerda. Cuando todo parecía estar bien, cuando todo marchaba a la perfección, cuando te iba súper bien y en algún momento algo ocurre y se revienta la cuerda. Y qué más aquellos que nos ha ocurrido, o me ocurrió a mí en un periodo de mi vida, cuando pareciera que una a una, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si todo estuviera debidamente, perfectamente planeado, se van rompiendo las cuerdas una a una. Un episodio de mi vida me ocurrió, recuerdo que todo parecía marchar bien, todo estaba en la cúspide, todo parecía ser perfecto, no había nada más que pedir, iba mi vida muy bien en ministerio, en mi área financiera, en todo, y pareciera que una a una en algún momento, sin avisar, una a una esas cuerdas se fue rompiendo, y se rompió, y pareciera que a la noche a la mañana las cuerdas se rompieron. Cosas que no esperamos y que no imaginamos y llegan a nuestra vida y golpean y afectan y rompen esa estabilidad y rompen en tu alma y pareciera que solo nos queda una cuerda, la última cuerda, miramos alrededor y la estabilidad se perdió, no hay nada. Quizás sea tu caso, quizás sea lo que te esté pasando, no sé cuál sea la cuerda que se ha roto en tu vida, pero Dios sí sabe cuál es la cuerda que se ha roto. Dios sí conoce tu alma, tu ser, tu interior, conoce tu dolor, conoce tu llanto, Dios conoce tu alegría, tu tristeza. Dios conoce lo que pasa en el fondo de nuestro corazón, lo que pasa en el fondo de tu alma. ¿Qué cuerda se rompió? Quizá no una, se han roto 2, 3, 4 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas se han roto en tu vida y tú dices, ¿qué más me puede pasar? Toda mi vida se rompe, todo se desbarata, todo parece que se acaba. Parecía Paganini y a todos en aquel gran salón que el concierto terminaría, que hasta ahí llegó, que pararía. Ya no quedaban más cuerdas, una sola cuerda. ¿Qué iba a hacer con una sola cuerda? Pero Él nos da una gran lección, aquella gran reflexión, nos deja unas grandes enseñanzas a nuestra vida. Cuando todo parece terminarse, parece acabarse, cuando parece que la esperanza se va, la ilusión se va, no queda más de qué soñar, cuando los sueños parece que ya para qué los tengo o para qué sigo con ellos, cuando todo parece derrumbarse, queda una cuerda y queda una sola cuerda para seguir. Que esa cuerda que quede con la última cuerda que te queda, la única cuerda que queda, es la cuerda de la fe, la cuerda de la esperanza, la cuerda de que si hay un Dios que no me soltará, de que hay un Dios que no va a dejar que yo me quede sin cuerdas, que hay una cuerda que nunca me va a faltar, que nunca se va a romper, y es la cuerda de Él, la cuerda de su esperanza, de su amor, esa cuerda de su amor que siempre me sostiene, que siempre me la lanzará para sacarme de aquel hoyo, de aquel gran abismo. Esa cuerda nunca va a faltar, ¿sabe? Dios no va a permitir que te quedes sin cuerdas. Esa cuerda de su amor es eterna. La Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, nada nos separará del amor de Dios. Está escrito en la Biblia, dice, ni hambre, ni tempestad, ni angustia, ni dolor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni por crear me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La promesa de su amor es eterna, la promesa de su amor es irrompible, esa no se rompe, esa cuerda de su amor es eterna, no se rompe. Él dijo que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni por crear, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Afárrate a esa cuerda. Agarra esa cuerda te da esperanza, te da fe, te da aliento. Esa cuerda te sacará de aquel hoyo profundo, de aquel abismo, de aquella situación donde te encuentres. Él es fiel y nunca nos dejará sin cuerda. Cuando todo parezca alrededor derrumbarse, cuando parezca que no hay salida, cuando parezca que no hay esperanza, hay una esperanza y es su amor, es esa cuerda de amor que siempre está ahí. Siempre está ahí y siempre que te acerques a Él encontrarás en Él ese refugio.
Siempre que te acerques a Él encontrarás esperanza. Yo recuerdo en ese episodio de mi vida que les contaba cuando todo pareció romperse, derrumbarse, cuando quedé absolutamente sin cuerda. Recuerdo cómo pude en aquella ocasión recordar que su amor es eterno y sentí su amor y sentí cómo me lanzaba esa cuerda a la que me pude agarrar. Y nunca lo falla, nunca me falla. Él siempre en esa cuerda volvió a ver cómo me sacó de aquel hoyo profundo y volvió a poner mi vida sobre tierra firme. Empezó a restaurar cada una de las áreas de mi vida. Dios quiere restaurar cada área de tu vida. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Para Dios no hay nada imposible. Dios no ha acabado su plan contigo. Dios no ha terminado su propósito contigo. Su propósito continúa. Parece que todo termina así, parece que las cuerdas se rompieron, pero tú continúas agarrado a esa cuerda que te queda, que es la cuerda de la fe, la cuerda de su amor, la cuerda de la esperanza. Job, el paciente Job, allá en la Biblia dice ahí en la Escritura, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Sálvame, Dios mío, porque en ti he confiado. En el día que temo yo en ti confío. Esa esperanza es eterna, no se acaba. Cuando viene toda esa noticia negativa para Job, aquel hombre próspero con su familia, sus hermosos hijos, y de un día a otro, en un solo día, pierde todo. Perdió el ganado, perdió sus casas, sus hijos fallecieron, fue afectada su salud, todo lo perdió en un día. Y usted escucha a aquel Job diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre bendito. Esa esperanza, esa cuerda de esperanza y de fe la que tenemos que sostenernos, porque esa es infaltable, es infalible, no miente, no nos falta, no nos fallará. Esa cuerda sí te puedes aferrar con toda tu esperanza, con toda tu ilusión. Cuando todo parezca que ya termina, que el concierto para, que ahí se acaba, que no sigue, es mentira. Agárrate la cuerda que te quede, la última cuerda que te quede, la única que te quede, es la cuerda de su amor, de su gran amor, de su fidelidad, de su gracia. Agárrate a esa cuerda y sustente ahí, porque te sacará. Porque lo que estás viviendo no es eterno, lo que estás viviendo no es el fin, no es lo último, no es ya la conclusión, no. Mientras estés vivo hay esperanza. Dice la Biblia que mientras estemos vivos hay esperanza. Agárrate a esa esperanza en Él, que es Jesús. Agárrate en Jesús, en su cuerda eterna, en su cuerda fiel, en su cuerda verdadera, que dijo que nunca nos fallaría. Aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dijo el Señor, dice en su palabra. Él sí no nos fallará nunca. Hay una cuerda, recuerda, hay una cuerda que nunca se romperá, y es la cuerda de su amor, la cuerda del gran amor de Jesús, nuestro Dios. Cuando veas que cada cuerda en su vida se rompe, la sentimental, la financiera, en tu casa, con tu cónyuge, qué sé yo, qué cuerdas se están rompiendo, se han roto y te duele y sientes que no has podido sanar el alma, que no has podido superarlo, coge esa cuerda que te queda, la cuerda del amor, de la gracia y el favor infinito de nuestro amado Padre. Permíteme hacer una oración por ti. Yo siento que hay personas ahí, hay alguien que está escuchando esto y alguien que se conectó y que necesita oír esto. Y es que Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Dios aún te ama y te sigue amando. No creas la mentira del enemigo de que ya no te ama, de que ya no eres digno. Él te sigue amando, te sigue amando, te sigue amando. Y hoy te dice, ahí está mi cuerda, para que te agarres de ella, para que te afirmes a ella, para que te la abraces y te dejes rescatar por Él. Padre, te doy gracias, Señor. Te damos gracias. Te doy gracias, Señor, y te damos por tu presencia, por tu realidad, por ser nuestro Dios, por tu verdad. Gracias por ser fiel, gracias por ser eterno, gracias por amarnos como nos amas, como lo haces. Señor, hoy oro por esa persona que está ahí con su corazón roto, con esa persona que siente que todo en su vida se ha acabado, que no hay salida, que lo olvidaste, que ya no hay oportunidades para él o para ella, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tu Santo Espíritu como un bálsamo hoy venga sobre él, sobre ella, y pueda sentir desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies como derramas de tu gracia por dentro de él, de ella, a su favor, y
pueda, Señor, hoy empezar a sentir cómo recobra sus fuerzas, Señor. Señor, abre sus oídos, su mente, Señor, para que pueda hoy escuchar, entender y creer que tú aún lo amas y que hay oportunidades para Él y que no has acabado tu plan con Él y que en tu tiempo todo se hará porque tú tienes tu tiempo perfecto para Él y para ella y que hoy, mañana estará dando testimonio de esto que vive hoy y ayudando a otros y testificando a otros cómo vale la pena esperar en ti, Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su vida. Declaro bendición sobre su vida, Señor, sobre su casa, su salud, su familia, su empleo, todo lo que hace. Gracias, Señor, porque eres tú quien redarguyes, quien convences. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en este espacio. Y recuerda, hay una cuerda que nunca se rompe. Dios no te va a permitir que te quedes sin cuerdas. Esa cuerda, cuando veas que todo se rompe y se termina, esa cuerda, recuerda siempre, hay una cuerda que está ahí que nunca, nunca se romperá. Puedes agarrarte de ella firme, confiar, soñar nuevamente, esperar, depender y soñar en Él. Porque esa cuerda, tenlo por seguro que no se rompe, siempre estará ahí. Y la cuerda de su amor, de su fidelidad, de su gracia. Bendiciones para todos, gracias por estar ahí. Dios les bendiga.